Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Bueno, primero vamos a empezar vamos a ver cómo nos fue en el ejercicio, ¿no? Que trataba de revisar cómo se podían hacer las diferentes operacionalizaciones. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que rápidamente vamos a ver cómo ustedes operacionalizaron por grupo alguno de estos elementos. Entonces, no sé si hay algún voluntario que quiera empezar antes de que empiece a llamar las salas. No, sí. Quieren terrorismo académico y que seleccionemos así de tú. Bueno, habían como 6 salas, entonces a lo mejor la sala 5 quiere ir empezando. La sala 4. Nadie. Bueno, entonces vamos a continuar. Si no quieren participar, pues yo no los voy a obligar. Todos somos adultos. Bien, entonces la idea del ejercicio era que ustedes pudieran ver, si hubieran compartido sus resultados, que todos íbamos a tener procesos de operacionalización diferentes. Entonces, lo importante es también saber que los indicadores que estamos midiendo también vayan a medir lo que nosotros pensamos. Esto a veces solo nos vamos a dar cuenta hasta en campo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos señalado los indicadores, vamos a tener que, una vez que tenemos un poco de claridad mental de qué es lo que nosotros queremos medir, de nuestro tema, de nuestros conceptos, una vez que nosotros ya tenemos armado este mapa mental, pues vamos a tener que pasar a la realidad y tener claro cómo vamos a desarrollar el trabajo de campo. Primero que nada, hay que ser pragmáticos y lo que vamos a tener es que si nosotros vamos a hacer una investigación, es tener muy claro el presupuesto. Que normalmente nosotros siempre pensamos que los presupuestos tienen que ver únicamente con dinero, pero no, también tienen que ver con el tiempo, con las horas y los recursos humanos. Entonces, muchas ocasiones, a veces tenemos, sobre todo cuando nosotros estamos planeando nuestras investigaciones, a veces no tenemos como demasiada claridad de esta parte de las horas, cuánto tiempo nos vamos a tardar en hacer las cosas, si vamos a tardar, por ejemplo, si nosotros tenemos digamos que nosotros tenemos ya la operacionalización de ensueño, de acuerdo a todos nuestros autores favoritos, ya tenemos claridad de todo lo que nosotros queremos medir. Pero pues resulta que que terminamos con un cuestionario súper largo y por más que tengamos amigos que nos vayan a ayudar, pues tenemos que generar un presupuesto de horas. Para eso, en muchas ocasiones, lo que vamos a hacer es que se va a medir, se va a contabilizar. Ya un poquito después vamos a hablar de la prueba piloto, del operativo y de los operativos de rescate que se pueden hacer después, pero sí hay que tener como primero una claridad conceptual antes de ir a campo, ¿no? Entonces, todo este proceso que ustedes hicieron, obviamente, ustedes tuvieron poco tiempo para investigar conceptualmente qué era la amistad, por más que la hayan vivido, ¿no? Era un concepto todavía abstracto. Entonces, sí hay que hacer este marco conceptual. Y luego ya irnos a la parte de recolección de los datos. Normalmente se hace una prueba piloto, que es antes de salir a campo, se estresan todos los elementos de campo que puedan surgir, pero esto siempre al final es una prueba y nunca va a tener todo lo que en campo puede surgir, pero tratamos es como un simulacro, digamos, que nosotros contabilizamos tiempos, pensamos cosas y luego se hace el operativo. En algunas ocasiones, y si hay presupuesto o si es demasiado grave la tasa de no respuesta o que no hayamos
podido ir a todos los espacios que nosotros pensábamos aplicar la encuesta. En muchas ocasiones también se organizan operativos de rescate. Se intenta que este operativo de rescate no esté tan lejos de las fechas iniciales, pero como les digo, no siempre tenemos este presupuesto. En los operativos de gran escala, por ejemplo, en el censo, no sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un gran operativo de rescate porque justamente había una partecita del censo que se estuvo aplicando cuando ya empezábamos con la pandemia, ¿no? Entonces hubo un operativo fuerte de rescate porque si no íbamos a llegar a un nivel de que en los organismos internacionales pues no iban a decir, miren, sí le valemos el censo, porque el censo sí es un operativo que internacionalmente tiene ciertos requisitos. Entonces, vamos a hablar un poquito ahorita de la recolección de datos. Lo primero, también para tener muy claro ese presupuesto es cuántos cuestionarios voy a hacer, ¿no? Entonces, porque de ahí nosotros podemos ir pensando cuántos nos vamos a tardar, ¿no? Entonces, lo primero, entonces, vamos a hablar un poquitito de muestreo, muy poquitito, porque en realidad hablar de muestreo implicaría a veces que tuviéramos todo un semestre, hay cursos especializados de muestreo. Nosotros vamos a hablar ahorita solo una breve introducción y en términos de qué es lo que nosotros tendríamos que hacer y para que no les suenen tan raros cuando... Por ahí hay alguien que abrió su micrófono. Voy a silenciarlo. No lo puedo silenciar. Eric, ¿me ayudas? Yo tampoco puedo. David, ¿nos puedes ayudar a silenciar tu micrófono? Gracias. Ya lo silenció. Ay, gracias. Ok. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos es que nosotros vamos a tomar una muestra, ¿no? La población en un estudio estadístico puede ser un grupo de personas, puede ser un grupo de individuos, un grupo de entidades sobre las que queremos información. Y una muestra es una parte de esa población de la que nosotros realmente recogemos información. Y normalmente utilizamos la muestra para sacar conclusiones sobre toda la población. Lo que nosotros tradicionalmente conocemos como diseño de muestreo es un documento, a veces ustedes lo van a encontrar así como diseño muestral, lo van a ver por ejemplo en los textos de INEGI o en la parte metodológica de otras encuestas. Lo que describen es exactamente cómo se eligió la muestra de la fuente de información que nosotros estamos revisando. Entonces, en muchas ocasiones, este diseño de muestreo nos va a hablar de cuáles fueron las unidades que nosotros entrevistamos, cómo las seleccionamos y en muchas ocasiones van a tener una parte de cómo se calculó algo que se llama el factor de expansión. Ya vamos a volver sobre el factor de expansión después. Pero primero es cómo yo voy a seleccionar esa muestra, ¿no? El caso más simple de muestreo, pero también el más costoso, es el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple asume que todos los miembros de la población tienen igual probabilidad de ser seleccionados. Entonces, si yo tengo una población, nosotros sabemos que en México hay 127 millones ahorita, porque para el censo del 2020 éramos 126, somos 127 millones y cacho. Entonces, un muestreo aleatorio implicaría que yo tengo la misma tengo 1 sobre 126 veces la población de ser seleccionada, ¿no? Entonces, esto es, digamos, el escenario ideal. Todo, incluso a veces hay algunas medidas en que nos van a ir comparando lo que nosotros tenemos en nuestros muestreos con respecto a un muestreo aleatorio simple. Digamos que este es el ideal, pero como ustedes saben, los ideales siempre son inalcanzables. Entonces, digamos, sería como buenísimo poderlos hacer. Imagínense para seleccionar un muestreo aleatorio simple en México, si queremos estudiar todo México, necesitaríamos tener un listado de todas las personas que viven en México y empezar y seleccionar completamente al azar, tomar cierta cantidad de números aleatorios y
ya tener mi muestra. Entonces, ¿qué es una de las cosas por las que nosotros vamos a ir buscando que nuestros muestreos se parezcan lo más posible al muestreo aleatorio simple? Es porque de alguna manera esto nos elimina el sesgo. ¿Se acuerdan que cuando ya habíamos revisado una parte de que empezamos a leer sobre los experimentos, decíamos que el azar muchas veces nos parece justo, ¿no? Entonces, definitivamente, sí, yo digo, miren, es que yo entrevisté a todos mis amigos y les pregunté algo. ¿Qué será más válido que decir, yo seleccioné al azar a 10 personas y las entrevisté? Entonces es mucho más válido y suena a tener menos sesgo, y se acuerdan de todo lo que hablamos en clases anteriores acerca de cómo se piensan las cosas desde el pospositivismo y que estamos aduciendo a que nosotros queremos controlar esos sesgos. Entonces, esto es siempre como nuestro ideal, ¿no? El muestreo aleatorio simple. Pero como ya les dije, es muy, muy caro, ¿no? Pueden haber ocasiones también en que, que nosotros que aleatoriamente no estemos, que nosotros hagamos un muestreo aleatorio, pero que en nuestro diseño se generen eventos no aleatorios. Por ejemplo, puede ocurrir que aunque yo haya seleccionado los individuos al azar, pero, por ejemplo, puedo estar sesgando sistemáticamente si no estoy revisando todos los elementos básicos que yo quiero aplicar o preguntar a las personas. Imagínense que yo sí selecciono al azar a las personas, pero entonces lo que yo hago es que les estoy preguntando, les estoy dando un cuestionario para el cual ellos necesitan saber de Bourdieu, ¿no? Entonces, porque pues es que estudió en la Facultad de Ciencias Sociales y entonces va y le dice, ¿y usted cree que la teoría de los campos de... Entonces, definitivamente, pues, ¿qué va a pasar? Que las personas que no conozcan a esta persona, a este elemento teórico, pues no nos van a contestar la encuesta. Entonces, sistemáticamente estamos, por diseño de nuestro mismo instrumento, rechazando la información de otras personas. Por eso es bien importante lo que nosotros vimos anteriormente en la operacionalización, porque yo no le tengo que decir a la persona, y yo voy a buscar no decirle a la persona directamente, mire, usted de acuerdo a, y le echamos todo el rollo teórico, sino que tenemos que bajarlo hacia los niveles más concretos posibles y medirlo de tal manera que cualquier persona lo pueda entender, ¿no? Y eso es un proceso complicado. Entonces, podemos tener nuestro muestreo aleatorio ideal, pero si nosotros tenemos malos instrumentos, malos procesos de operacionalización, a veces podemos crear los mismos sesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México ahorita las encuestas, por ejemplo, de ingresos y, por ejemplo, la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues tiene una tasa de no respuesta de los ingresos laborales de más del 25%, ¿no? ¿Quiénes no están contestando? Los que tienen más ingresos. Esos son los que no quieren decir cuánto están ganando. Entonces hay elementos a veces que aunque nosotros tengamos los mejores diseños de cómo seleccionar a la muestra, siempre podemos tener elementos que no son aleatorios a la hora de evaluar nuestras variables. Pero bueno, en general nosotros quisiéramos seleccionar los elementos que nosotros vamos a medir dentro de una población de manera completamente aleatoria. Para eso, por ejemplo, en mis tiempos se usaban las tablas de números aleatorios. Entonces ahí andábamos los encuestadores con una tablita de números aleatorios para saber a quién le tocaba. A veces eran números aleatorios a lo largo de los pedacitos de tierra, que en mi país se llamaban segmentos, aquí se llaman áreas geoestadísticas básicas, AGEBs. Entonces, ahí decíamos, le toca a la vivienda 15, ¿no? Porque me salía en el número aleatorio y te ibas al número aleatorio.
Hoy en día, Excel, por ejemplo, tiene su propio generador de números aleatorios. Hay muchas páginas de números aleatorios y también casi todos los paquetes estadísticos pueden crear muestras a partir de información que ya existe. Entonces, a veces, si se tiene un listado, se puede seleccionar al azar miembros de ese listado. Entonces, digamos que eso, pero si ustedes ven, necesito tener una lista, necesito saber cuántos son, necesito, toda esa información a veces es muy, muy cara, ¿no? Entonces, vamos a tener entonces otros tipos de muestreo. Todos los muestreos que nosotros vamos a usar en estadística van a tener, aunque sea un elemento que tiene que ver con la parte aleatoria, ¿sí? A lo mejor hay otros procesos, pero siempre tiene que haber un elemento aleatorio. Si no hay un elemento aleatorio, las inferencias que nosotros vamos a hacer no se van a poder hacer, ¿no? Entonces, nosotros vamos a realizar muestreos en los dos tipos de diseños que tenemos. En los estudios observacionales o de tipo descriptivo, ¿no? Muchas veces, a veces existen los datos antes de que los decidimos estudiar, ¿no? Si nosotros estamos haciendo análisis descriptivo, como el que vamos a hacer, por ejemplo, a lo largo de esta clase, que ya espero que empecemos con secciones prácticas pronto, nomás me digan qué salón vamos a tener y todas esas cosas. Entonces, a veces, como les digo, a veces, aunque ya tenemos la información, tenemos que revisar la falta de respuestas y nosotros tenemos que ver si la falta de respuesta es al azar o sesgada, como los ejemplos que yo les estaba dando. Una cosa es que, pues sí, que siempre haya gente que no me conteste. Si esa distribución de la no respuesta es muy parecida a toda la distribución de la población en general que yo estoy estudiando, entonces yo puedo decir, no, pues al azar tiene como el mismo perfil que todo el mundo. O sea, si yo tengo 5,000 personas extranjeras en una encuesta, en la población, y tomo el 10% como muestra, y resulta que entonces en la no respuesta me aparece una proporción parecida, ¿no? Digamos que eso yo estaría viendo que no es un sesgo. Pero si empezamos a encontrar algún grupo sobre representado en la no respuesta, entonces ahí sí ya vamos a empezar a tener problemas. Cuando nosotros estamos trabajando datos, siempre vamos a tener que explicar, sobre todo, y revisar cuál es la no respuesta. Para eso vamos a tener que estudiar muy bien los cuestionarios de nuestras bases de datos, porque a veces nos van a dar ganas de decir que son valores perdidos, pero nos damos cuenta que a esas personas nunca llegaron a esa pregunta porque no eran la población a la que se le quería hacer esa pregunta. Por ejemplo, la de los ingresos. A veces nosotros podemos pensar que hay un valor perdido, pero ahí están las personas que no trabajan. Entonces, pues sí, si no trabajan no tienen ingresos, entonces no es que sea un error. Eso es la falta de respuesta. Luego tenemos lo otro, que es la falta de cobertura, que si están excluidos sistemáticamente ciertos segmentos de la población. Imagínense entonces que yo voy y hago mi barrido en campo, pero yo no tenía suficiente dinero y no fui a los lugares más lejanos, ¿no? Entonces eso es falta de cobertura, que yo ni me apersoné por ese lugar, ¿no? Eso es lo que llamamos falta de cobertura, ¿no? Entonces, este se da mucho en nuestros países, a veces también tiene que ver con el idioma, ¿no? Y acuérdense que hay personas en México que el español no es su primera lengua, y también a veces tenemos problemas de violencia, ¿no? En nuestro país. En nuestros países, espacios donde pues no, mejor no entre, ¿no? Entonces eso empieza a ser un problema, ¿no? Y luego también vamos a poder tener sesgos de redacción. Entonces, y por eso vamos a ver un poquito el diseño de cuestionarios, porque sí importa mucho cómo se hace la pregunta. Y muchas veces cuando ustedes, y sobre todo cuando estamos utilizando información que no recogimos nosotros,
vamos a querer saber cómo se les preguntó a las personas, ¿no? Entonces, revisar el cuestionario y decir, a ver, ¿cómo es que le preguntaron a la persona, ¿no? Porque una cosa es que yo les diga, mire, bueno, ustedes han visto toda la discusión que existe sobre cómo se plantea la pregunta de revocación del mandato, ¿no? Entonces están ahí, ¿no? Revisando cómo se está haciendo esa pregunta, porque puede haber un sesgo de redacción. ¿Qué tal que yo les digo, mire, y para usted es malo, malísimo o muy malo este gobierno? Ah, no, bueno, con las opciones que me da, o lo contrario, ¿no? Y para usted es buenísimo, muy bueno, entonces hay que no tener sesgo en cómo se pregunta, ¿no? A veces también tiene que ver el sesgo de redacción con cómo nosotros estamos redactando, ¿no? Algunas cosas que yo veía cuando iba a los grupos es que a veces este sesgo de redacción a veces es más gris, porque siempre nos imaginamos como que alguien nos quiere mentir, ¿no? Que quieren decir que el gobierno... No, a veces el sesgo de redacción es incluso algo más gris. Nadie entendió lo que ustedes estaban preguntando, ¿no? Entonces es como de, ustedes fueron y entonces le dijeron a la persona, ah, no, mira, entonces con respecto a la amistad, ¿crees que te respetan? Y la persona dijo, sí, pero la persona vive el respeto de una manera diferente a la que el investigador la vive, entonces puede decir, sí. Y entonces vas a otra persona y le dice, ¿se siente respetada? Sí. Y todos dicen que sí y no encuentran a nadie que haya sido irrespetado, ¿no? A lo mejor es porque tuvimos un proceso de operacionalización incompleto, donde no bajamos, donde no dimos ejemplos, donde no establecimos bien cómo poder medir lo que estábamos midiendo. Y entonces, ¿qué vamos a ir a traer a campo? Pues quién sabe, lo que en cada cabeza del entrevistado significa respeto. Entonces sí tenemos que tener cuidado con esos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos, hace como 3 o 4 años que empezaron los paros, empezamos a ver si podíamos hacer una encuesta a todos los estudiantes. Hicimos casi todo el plan, pero no lo pudimos hacer y luego hubo otro paro. Entonces, pero había una pregunta que decían los chicos, que preguntaban, y en la prueba piloto no trajo nada, era como, ustedes piensan, y les preguntaban a sus propios compañeros, ustedes piensan que los temas de género son importantes. Obviamente, todos decían que sí, ¿no? Entonces, pues vamos a ir a traer al campo algo que todo el mundo dijo que sí, que no tiene variabilidad, que no es una varianza. Entonces, ¿qué estoy midiendo ahí? Probablemente nada, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado con cómo nosotros vamos a hacer las preguntas, ¿no? No solo en términos de que estemos dando una pregunta como tendenciosa, pero a veces también una pregunta que no está bien especificada nos va a traer también del campo cosas que no vamos a entender qué son, ¿no? Entonces, si yo pienso que esto me mide la amistad, a lo mejor voy a tener, ahí ya mi proceso de medición empieza a fallar, ¿no? Por más que yo tenga muchas cosas. Y luego, ¿no? Si nosotros estamos haciendo nuestros propios datos, estamos revisando, ya sea que tenemos un experimento o que nosotros estamos, si bien no haciendo un experimento, si nosotros estamos seleccionando nuestras unidades experimentales van a ser los individuos a los que entrevistamos o sobre los cuales tomamos las mediciones. Vamos a tener que a veces poblaciones hipotéticas van a poder tener un muestreo aleatorio difícil, si no es que imposible. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que nosotros no tenemos claridad de cuál es la población que nosotros queremos estudiar. Entonces, si no tenemos información sobre esa población, a veces es muy difícil, ¿no? A veces estos estudios se vuelven complejos, sobre todo cuando nosotros queremos buscar a ciertas personas y a veces, ¿cómo mantengo la aleatoriedad? Buscando a esta población que no conozco. Por ejemplo, muchas veces suele ser casi imposible saber cuántos migrantes hay en México, ¿no?
cuántos no es que vivan acá, sino que están en los albergues, que están de manera irregular. A veces esto no podemos seleccionar al azar. Va a ser muy difícil poder seleccionar al azar si yo quiero empezar a investigar a los migrantes. Entonces, y menos hacerles un muestreo aleatorio, ¿no? A veces para nosotros van a ser importantes algunas variables, ¿no? Si nosotros dejamos todito al azar, es probable que nosotros nos quedemos sin casos que nos permitan hablar sobre las variables que nosotros queremos estudiar, porque puede ser, porque es al azar, completamente al azar, que yo pues tome una muestra y que para mí, que yo había dicho que para la amistad era muy importante la edad, no tenga personas que me representen a cierto grupo de edad, ¿no? Por ejemplo, había un grupo que empezaba, que cuando lo fui a ver tenía así como querían medir como la heterogeneidad de la amistad por edades y así, entonces, ¿y qué tal que en la muestra al azar no hay nadie mayor, no hay nadie menor y que todos tienen? Entonces, a veces, si nosotros lo dejamos todo al azar, no vamos a tener elementos que son representativos. Entonces, muchas veces nos va a tocar a nosotros desprendernos un poquito del muestreo aleatorio simple y empezar a trabajar con otros tipos de diseños que me van a asegurar que ciertos estratos, es decir, ciertas características de la población van a estar representadas en mi muestra. Pero nosotros vamos a poder hacer esto, pero al final siempre las muestras deben comportarse como muestras aleatorias. Si bien yo ya puedo irle poniendo como ciertos candados a mi selección, porque yo, mire, es que la verdad es que yo quería ver la diferencia de las amistades entre hombres y mujeres, si había un componente de género, si las mujeres eran más amistosas que los hombres, y resulta que solo tengo una mujer y 20 hombres, ¿no? Pues no voy a poder hablar de esto, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo empezar a decir, no, bueno, si yo sé que en la población de México en ciertas edades hay 50% de mujeres y 50% hombres, yo voy a querer seleccionar una muestra que, igual que la población, tenga 50% de hombres y 50% mujeres, ¿no? Entonces, así yo empiezo a escoger ciertas variables que para mí van a ser importantes. Pero al final voy a necesitar que esas muestras igual siempre tengan un pequeño componente aleatorio. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro, lo que hablamos de muestreo aleatorio simple. $25 de 28. Está bien, parece que por ahí andan, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser? Voy a comentar muy brevemente algunos tipos de muestreo que son los más utilizados. En muchas ocasiones se pueden combinar, pero no vamos a ver así como todo, ¿no? Lo que yo les comentaba ahorita de ese ejemplo donde yo tenía que mi población, si mi población tiene 50% hombres, 50% mujeres, yo voy a querer que mi muestra tenga 50% hombres, 50% mujeres. Eso es lo que llamamos un muestreo aleatorio estratificado. Yo me voy a asegurar, ¿no? Digamos que voy a dividir a mi población en subpoblaciones y luego adentro de esos estratos yo voy a empezar a seleccionar al azar, ¿no? Entonces la muestra aleatoria se va a mantener por cada estrato. Puedo tener varios estratos, no solo uno. Puedo a lo mejor decir, bueno, es que yo también, además de la edad, además del sexo, quiero la edad. Y además de la edad, quiero la educación. Entonces empiezo a hacer mis subgrupos y dentro de cada grupo tengo que seleccionar al azar, ¿no? Entonces es como un muestreo aleatorio simple que se va repitiendo por estrato, ¿no? Así. Luego,
tenemos el muestreo por clústeres o conglomerados. Estos se utilizan muchísimo en términos geográficos, ¿no? Normalmente dividimos a la población en subgrupos también, que los vamos a llamar clústeres o conglomerados, y se selecciona una muestra aleatoria simple de todos los grupos, y cuando yo voy a ese grupo, hago un barrido. Entonces, imagínense que yo estoy haciendo un ejercicio en la facultad para estudiar a los estudiantes, ¿no? Entonces, lo que yo voy a decir es, bueno, voy a seleccionar al azar 5 salones, y cuando llegue a ese salón, voy a barrer todo. Ahí a todos voy a entrevistar. Eso es un muestreo por clústeres o conglomerados. Esto es algo que a veces se hace más en términos geográficos, por ejemplo, decir, bueno, mire, yo tengo aquí estos pedacitos de tierra porque el país está separado en pedacitos de tierra cada vez más chiquitos y está todo mapeado cartográficamente, y entonces barro, ¿no? Barro por completo todas las viviendas que hay en ese elemento. Y luego tenemos el muestreo sistemático. Veo que hay algo en el chat. Nada, preguntaba de qué era la pregunta, porque no había podido. Está bien. Y luego tenemos los muestreos sistemáticos. Sistemático es que llevamos como un orden, ¿no? Entonces, sistemático es que yo voy a dividir, o sea, yo ya sé, pero si ustedes ven aquí, yo no estoy hablando del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra lo vamos a ver después cuando veamos inferencia, porque necesitamos un poquito más de probabilidad para hablar del tamaño de la muestra. Porque luego le preguntan a uno, pero ¿cómo de cuánta tendría que ser una muestra para que sea? No, mire, denme las características de la población primero y pues yo ya le digo. Entonces, un muestreo sistemático es a veces algo que hacemos nosotros porque queremos barrer un espacio. Sí, Julián. Una pregunta, por ejemplo, el muestreo aleatorio estratificado dice que divide la población en subpoblaciones y estratos, ¿no? Y el muestreo por clúster, digamos que hace subgrupos, pero la única diferencia, por ejemplo, entre esos dos es que la primera, pues obviamente es aleatoria y la segunda es un poquito más como que sí, como si lo seleccionas bien a la población que vas a encuestar, o porque ahí como que me confundí. Voy a hacer un dibujito, ¿no? Aquí yo tengo a la población dividida en hombres y mujeres, ¿no? El muestreo aleatorio estratificado, yo digo, bueno, mi estrato es la condición de ser hombre y mujer, ¿no? Porque el mundo es binario, perdón. A veces, yo sé que no es binario, pero supongamos en un mundo binario que no existe. Y entonces yo digo, voy a seleccionar cierta cantidad de manera aleatoria de hombres y cierta cantidad de manera aleatoria de mujeres, ¿no? Eso es un muestreo aleatorio estratificado. Mientras que el de conglomerados, que yo les digo que se usa más, por ejemplo, en espacios. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, digamos, separado por pedacitos de tierra, ¿no? Y aquí adentro tengo todos los individuos de mi población. Voy a seleccionar al azar. O sea, el componente, si ustedes ven, siempre va a haber un componente al azar. Lo que yo voy a seleccionar al azar es cuál de estos pedacitos voy a entrevistar. Entonces, a lo mejor me toca este pedacito, me toca este pedacito, y a estos los voy a entrevistar a todas las personas que vivan ahí. ¿Ven la diferencia? Que el proceso aleatorio acá está para seleccionar antes a quienes yo voy a entrevistar del grupo que voy a entrevistar por completo, y acá es que la muestra la selecciono aleatoriamente dentro de cada grupo. En cambio, aquí yo voy a seleccionar a todos. Aquí voy a barrer y voy a hacerle la pregunta a todos los que estén. No sé si con esto ya te quedó más claro, Julián. O sea que simple, por ejemplo, una población que tiene diferentes como perspectivas, digamos, solamente se van a tocar, o bueno, en la de clúster solamente se van a tomar como una
unos cuantos subgrupos, digamos, y en la aleatoria estratificada sería como cuando es una población cuando es como una encuesta un poquito con, ¿cómo decirlo? Como con detalles menos específicos o menos abundantes. Más bien, en la estratificada, a mí la muestra, digamos, aquí cuando ya obtuve N, me va a quedar como una versión chiquita de la población y por eso decimos que es representativa, porque va a tener la misma distribución de mis estratos en la muestra que en la población. Eso, cuando hablamos de representativo, es eso. Si la muestra me representa a la población, ¿sí? Entonces, cuando ustedes oigan, vamos a ir haciendo un listado de adjetivos que en estadística y en análisis cuantitativo significan otra cosa. Representativo, y que aquí a veces tenemos problemas porque yo sé que en ciencia política lo representativo es más fundamental y más esencial que esto, pero en términos de muestra, lo que tenemos es que la población tiene una estructura y la muestra va a tener esa misma estructura, ¿no? Y eso lo hace una muestra representativa, ¿sí? Por conglomerados, a veces lo que nosotros tenemos es que tenemos a la población en espacios, sobre todo se utiliza por conglomerados en espacios, por ejemplo, tengo las AGEPs urbanas, las unidades primarias de muestreo urbanas, y entonces no puedo ir a todas, entonces elijo a unas cuantas y ahí va, ¿no? Entonces, normalmente el conglomerado por clústeres se hace más a nivel espacial, cuando no podemos ir a todas las áreas. Y entonces yo decido, bueno, acá yo voy a ir a este segmento porque además hay una suposición que quizás los segmentos aledaños sean más o menos homogéneos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia por conglomerado, que aquí yo elijo el pedacito que voy a barrer, todo, ¿no? Esa es la diferencia. Ah, ya, muchas gracias, ya entendí. Gracias. Y o sea, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera entrevistar, por eso les ponía el ejemplo de los salones. Si yo quisiera hacer un muestreo por conglomerados de los salones, a lo mejor sí no podría escoger tan fácilmente. Verán que ustedes son bien diferentes por carrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relaciones internacionales y comunicaciones hay muchas más mujeres. Ciencia política es de las más masculinizadas. Y administración pública, por ejemplo. Sociología está como mitad y mitad. Entonces, obviamente, si yo sé que estos grupos están tan diferentes, a lo mejor para seleccionar, digamos, mi clúster, yo voy a decir los salones de ciencia política, los salones y de los mismos niveles, ¿no? Entonces voy a ver ahí a qué horas hago mi coso, pongo ahí el calendario de servicios escolares y digo, bueno, esta materia hay 5 grupos o sea, yo no creo que sea tan diferente el grupo que ahorita tengo yo, que el grupo que está recibiendo clases ahorita mismo con Gustavo, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo diría, bueno, selecciono al azar uno de estos porque van a ser muy parecidos, o sea, son los mismos estudiantes, estudian lo mismo, yo no puedo ir a todos, entonces ya aquí voy, le pido permiso a la profe, todos me llenan el cuestionario, ¿no? Es mucho más sencillo, ¿no? Que ir a 2 salones que son muy parecidos. Entonces, por eso hacemos los muestreos por clústeres o conglomerados. Normalmente, por ejemplo, cuando aquí se hace ese tipo de selección, se hace a nivel espacial y tenemos como a partir de los censos se hace que ciertos espacios territoriales tienen ciertos estratos, entonces estratos urbanos y así, y entonces cuando se selecciona uno, pues ya es, o sea, no es cualquiera, pues, o sea, no vamos se mezclan un poquito estos dos, no crean, se mezclan en términos operativos, son diferentes, obviamente, pero muestreo por clústeres asume que estos pedacitos que yo estoy seleccionando pues todos son más o menos parecidos, si no, no lo podría hacer, ¿no? De escoger a uno solo y barrerlo todo, ¿no? En cambio aquí sí, entonces yo digo, bueno, si quiero saber cómo piensan estos estudiantes de ciencia política, pues es lo mismo aquí que con Gustavo. No creo que sea muy diferente la población estudiantil. Bien, el otro tipo de muestreo es el sistemático 1 en K. Aquí nosotros vamos a necesitar, pero me voy a borrar porque
Ya no tengo pizarra aquí. Miren. Además porque este lo viví yo, ¿no? Supongamos que tengo mi pedacito de tierra, ¿no? Y aquí hay casitas, ¿no? Yo soy una encuestadora. Y me dicen, ese pedacito de tierra, ahí tienes tus casitas, ¿no? Ahí están todas las casitas. Supongamos que hay 25 casitas. 25 viviendas en el segmento. Y a mí me dijeron, de ese segmento tienes que recoger 5 casitas. Y yo, ok. Entonces, selecciónalas sistemáticamente. Ah, entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Lo que yo voy a hacer es dividir la cantidad de casitas entre 5, me da 5, y voy a escoger un número del 1 al 5, porque me dio 5. Y entonces aleatoriamente, y ahí era que nosotros andábamos nuestros cosas de números aleatorios, digo, ¿por cuál de estas 5 empiezo primero? ¿No? Entonces, si aleatoriamente me sale 3, yo entonces voy a empezar y voy a decir 3. Entonces, según el mapa, voy a ir contando. Ah, bueno, entonces me voy a la tercera casa. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, a esta le toca otra vez. Y así voy a ir, y esto se llama sistemático, ¿no? A veces esto es para que, digamos, como que a veces si lo dejamos todo aleatorio, como que pueden quedar solo las casitas de un lado o solo las casitas de otro lado. Con esto como que nos aseguramos que vamos como por toda la unidad, ¿no? Entonces, eso a mí me permite además tener un orden sistemático y no estar haciendo 5 números al azar, sino que solo selecciono un primer número al azar y después ya voy de 5 en 5, en 5, en 5, en 5, en 5, ¿no? Es un poco como la lógica esta de cuando estamos haciendo grupos en el salón y entonces empezamos a numerarnos y dice, luego todos los 1 se van, que todos los 2 se van, todos los 3 se van. Ah, pues como eso, ¿no? Y ahí entonces uno se da cuenta que quedan como regaditos, ¿no? Uno hace eso cuando uno quiere separarlos de sus clústeres que están anidados porque ustedes se sientan juntos. Entonces uno hace eso, ¿no? Entonces, esto lo hacemos así, ¿no? Normalmente la población está ordenada y por eso nosotros podemos hacer eso. A veces ya sea porque cartográficamente ya tienen sus números, a veces porque es un listado, ¿no? Entonces nosotros podemos llegar a eso y a veces porque simplemente es más fácil, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Yo podría llegar al salón y decir, a ver, cuéntense del 1 al 5, es mi número aleatorio, 2, vénganse todos los 2, lo voy a entrevistar, ¿no? Estos se pueden ir, mezclando, ¿no? A veces se mezclan, por ejemplo, que yo muestreo el estrato está a un nivel, luego cuando ya llego a esa unidad hago muestreo sistemático y así sucesivamente. Se pueden ir mezclando. Eso nos va a ir redundando en procesos más complejos para hacer nuestras estimaciones, que no son tema de este curso, pero digamos, no siempre vamos a tener diseños aleatorios. Incluso hay una medición que se llama el efecto de diseño, que es cuando nosotros vamos a comparar mi diseño, que no es que esté malo, sigue siendo aleatorio, pero lo comparo contra el diseño aleatorio y cuánto yo estoy aumentando la varianza por un diseño que no es aleatorio simple. Estos son mucho más baratos y por eso los usamos. ¿Por qué hacemos las cosas no de la manera ideal? Porque el ideal es muy caro. Bien, entonces para ver si me entendieron, antes de irme al receso, vamos a hacer unas pequeñas votaciones, ¿no? De acuerdo a lo que vimos, ¿qué tipo de muestreo sería? Y les tiene que haber salido.
creo que tenía que borrar este, así que este no lo vamos a hacer porque es el que sigue. Este no. Ahorita estamos con el primero. Voy a poner el número mejor. 2, 3. Ese que tachó sería el que acabábamos de ver, el de 1 en K. No, lo que pasa es que no tiene toda la información. Es una versión mal escrita del 2. Básicamente. Porque ya no quería que dijera condados. O sea, di que lo arreglé, pero no borré el anterior. Bien, vamos a ver, ¿no? Voy a final, me faltan 2 votos. Entonces, el primero que decía, divida México en municipios y tomar una muestra simple al azar dentro de cada municipio, ¿no? Entonces, la respuesta correcta era estratificado, ¿no? Me ven con cara de medio del otro. Sí, pero dentro de cada municipio se toma la muestra al azar. No se entrevistan a todos ahí. A ver. Perdió la democracia esta vez. Perdió la democracia. Vamos a ver el número 2, ¿no? El número 2, ¿de qué tipo es? Se divide la Ciudad de México en las áreas geoestadísticas básicas. Eso es una GEB, área geoestadística básica. Y se elige una muestra aleatoria simple de 10 de esos pedacitos de tierra. Son así pedacitos de tierra, a veces son colonias, grupos de colonias, depende de cuántas, más o menos tienen como el mismo número de viviendas, entonces a veces hay AGEPs más grandes y AGEPs más chiquitas. Entonces se elige una muestra aleatoria simple de 10 AGEPs de la ciudad y se entrevistan a todos los que viven ahí. A ver. Hoy sí parece que la democracia estuvo mejor. Ay, miren, es que este era el bueno. Y está el estratificado. Ya voy a borrar la otra. Y el siguiente era conglomerado clúster. Ahí está. Para que no digan que ya lo traía yo. Bien. Hoy el último. Este de acá. ¿Qué tipo de muestreo es? De muestro puse en la votación. Se elige al azar de la guía telefónica que ustedes quizás nunca conocieron y seleccione una entrada al azar y luego va a cada 50 para hacerle la entrevista telefónica, ¿no? Ahí va, uno agarra y así uno agarra, ustedes sí vieron, ¿no? Las guías telefónicas a veces antes tenían ahí el listado de teléfonos de todo el mundo, no solo era la guía amarilla, sino que estaba la blanca. Y entonces así, ¿no? Empieza uno por la letra A y entonces ya empieza, ¿no? Entonces una entrada al azar y luego le va sumando 50 a partir de entonces hasta acabarse la guía.
está. Ahí sí. Voy a finalizar la votación. Voy a compartir los resultados. Sí, este es un muestreo sistemático 1 en 50. 1 de cada 50, ¿no? Entonces, estos son como tipos de muestreo que después, ya cuando lleguemos a la parte práctica, sí ya vamos a ver. Si yo comparara este muestreo que hicimos con un muestreo aleatorio simple, ¿cuál será la diferencia, no? Esto va a impactar en las desviaciones estándar que vamos a calcular. Es probable, muchas veces estos otros tipos de muestreo me ayudan a representar mejor algunas heterogeneidades, entonces me aumentan un poco la varianza, ¿no? Por eso es que vamos a después tener que hablar un poquito cuando hagamos inferencia de cómo incluir estos procesos, ¿no? Pero por lo general nosotros vamos a asumir para la parte práctica que estamos ante un muestreo aleatorio simple. Y bueno, antes de irnos, solo déjenme contarles de otros muestreos que son no aleatorios. Estos se utilizan más para otros tipos de investigación, ¿no? Que son de corte cualitativo, ¿no? Ya si ustedes ven que existe algo de esto, pues no se va a poder, ¿no? Y eso implica que cuando ustedes incluso estén haciendo una investigación cualitativa, se les puede preguntar por el muestreo. Yo estaba de lectora de una tesis y le decía al chico, oye, pero ¿cuál es tu muestreo? ¿Cómo hiciste la selección de tu muestra? Me decía, pero aquí yo no hice una investigación cuantitativa. Y yo, no, pero es que también necesitas tener un plan de cómo seleccionaste cuando haces una investigación cualitativa. La más común es el muestreo de conveniencia, ¿no? Que nosotros empezamos a seleccionar obviamente, sin selección aleatoria, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando se quiere estudiar a la población en situación en calle, pues es muy difícil y se va hacia uno sabe dónde están estas personas, dónde suelen estar. Entonces, ahí empezamos a tomar la selección. Además, a veces se junta con otro que se llama de bola de nieve, que entonces estas mismas personas nos van llevando con otras personas y ahí el proceso de validación externa se da a través de un proceso que se llama desaturación. Ya cuando todos los entrevistados me están diciendo lo mismo de lo que les estoy preguntando, es que decimos que se ha llegado a un proceso de saturación. Es difícil esto porque a veces aquí va a ser un poco más complejo planear cuántas hay, ¿no? Porque es hasta que se sature. Entonces, bueno, es complicado a veces. Luego está la muestra a juicio o a criterio, ¿no? Normalmente hay un muestrista, una persona, digamos, como con mucho, que conoce el tema, digamos, un informante clave, que nos puede decir como qué perfiles van a ser importantes y entonces así se empieza a elegir quién se incluye y quién no se incluye en la muestra. Y luego está la muestra por cuotas, ¿no? Y esto no hay que confundir con lo que hablamos de muestreo estratificado. Un muestreo estratificado puede ser representativo o simplemente tener al menos elementos de todos los estratos que necesitamos, pero el muestreo por cuotas es, no sé si ustedes alguna vez han tenido algún pariente o ustedes mismos se han trabajado en común marketing, que a veces le dice, consígueme a no sé qué, y te da un perfil súper detallado para hacerle la entrevista, y dice, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, a veces estas cuotas es porque quieren representar alguna composición, pero si no llevan ningún componente aleatorio, no pueden ser utilizados para la inferencia estadística, ¿sí? Es decir, que no van a poder tener una validación externa, ¿no? No vamos a poder decir que esto se va a hacer para otros elementos, ¿no? Por ahí andaba, porque no sé si vieron que en Twitter andaban peleándose por las vacaciones y andaba una imagen que decía, México es el país en el que más horas se trabajan, ¿no? Fuente, la OCDE.
y la OCDE son 38 países de todo el mundo. Entonces, ahí era un problema de validez externa, ¿no? Porque no había información de más de 38 países y ya se lo estaban imputando al mundo. Entonces, no caigan en esos problemas de validación externa. Bien, entonces vamos a irnos a un recesito para hablar ya de la parte de los cuestionarios y a ver si de regreso ya la lengua a los ratones se les, ¿cómo es? Ya no les ha comido la lengua a los ratones y a alguien quiera presentar sus procesos de operacionalización que les quedaron bien chulos. Entonces, si quieren no lo grabamos para que no se vean en el YouTube, pero bueno, vamos a receso y ahí lo piensan. Listo, voy a pausar la grabación y les pongo la musiquita. Puzzle. Entonces, bueno, después de que me compartieron sus bonitas operacionalizaciones, muchas gracias por la confianza. Vamos a ver cómo es que se presenta este diseño muestral. Miren, si ustedes ven, si ustedes se van a programas de información, que aquí hay diferentes subsistemas en INEGI. Hay, por ejemplo, un subsistema que puede ser muy interesante para ustedes, que habla de, del gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Entonces aquí, este es como el subsistema de ustedes, ¿no? De ahí están las cosas de seguridad pública, quizá un poquito también para los de administración, bueno, un poquito bastante. Hay censos de elementos del gobierno y hay diferentes encuestas, ¿no? La encuesta ahorita que a mí me pareció que podíamos revisar era la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública en VIP. Y acá, en INEGI siempre va a presentar diferentes, les voy a poner esta liga. Va a presentar una parte de documentación. Si nosotros decidimos que vamos a trabajar con esta encuesta, ustedes van a bajar toda la parte de documentación. Poco a poco la vamos a ir leyendo. Si ustedes ven, hay un informe operativo, hay un diseño muestral y un marco conceptual. Entonces, si ustedes ven aquí en el marco conceptual, va a haber mucho de lo que nosotros ya estamos viendo de operacionalización. Entonces, por ejemplo, ¿no? Seguridad pública. Aquí nos van diciendo los conceptos que ellos utilizaron, cómo se ha ido midiendo. Si ustedes ven, hay una comparación incluso de encuestas. O sea, no es que INEGI dijo, ya, ahorita me siento. No, hay todo un espacio de elaboración detrás y a veces también tiene que ver con las alianzas que se han hecho a nivel internacional. No sé si ustedes tienen idea, pero INEGI es como muy avanzado, como que cuando los organismos internacionales están cambiando algunas definiciones de cosas que estudiamos, sí se acercan a INEGI, porque INEGI, primero, tiene mucha experiencia, tiene un gran, muy buen operativo en campo, y que además, pues, o sea, sí es un gran representante de Latinoamérica. Entonces, a veces, muchas cosas primero se miden en México que en otros países. Entonces, por ejemplo, acá dice experiencia INEGI, cómo se ha ido midiendo, ¿no? Ahí hay una comparación y ya después empiezan los aspectos metodológicos, que es la selección de la muestra, miren. Probabilístico, por conglomerados estratificados, les dije que se podían combinar, y trietápicos, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ya acá, cuando nos dice cobertura conceptual, empieza a hablar de las teorías que hay detrás. Y entonces aquí ya empiezan, ¿no? Entonces ustedes ven, hay como una operacionalización acá, nos dice victimización en el hogar. Entonces, ¿qué es lo que se va a entender como victimización en el hogar? Ah, si le han robado el vehículo, robo parcial del vehículo, vandalismo y robo a casa habitación. Victimización personal, ahí están las que se miden, ¿no? Entonces empiezan, y eso es un proceso de operacionalización, ¿no? Entonces INEGI documenta todo de manera muy, 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 muy buena, la verdad. Y si ustedes ven acá, ya está el tipo de delito, los delitos y la descripción, ¿no? Entonces acá es un poco lo que ustedes ya habían visto, ¿no? Se parece a estos cuadros que ustedes habían hecho, ¿no? Y aquí está categorías conceptuales, y ahí van, ¿no? Y aquí incluso nos pone definiciones adoptadas, la categoría conceptual, sensación de inseguridad por temor a ser víctima de delito.
Y la definición de la ENVIPE es la impresión que tiene la población sobre la situación de la inseguridad construida con base en su experiencia personal y la vulnerabilidad que percibe de ser víctima del delito. Y nos dice cuáles son los reactivos que se utilizan para medir eso. Que reactivos es normalmente el número de pregunta, ¿no? Y así van, ¿no? Entonces, si ustedes ven, no es una cosa menor, ¿no? Sino que todos estos elementos van, llevan su contenido teórico, su operacionalización y luego pues ya se cuestionan con la pregunta, ¿no? ¿Qué otro elemento ahorita podemos revisar de lo que hemos visto? La parte del diseño muestral. Acá también en metodología van a encontrar en la parte de diseño muestral otro documentito. Y si ustedes ven aquí, hay cobertura geográfica. Sí tenemos que leer esta parte del diseño muestral justamente para no caer en eso de México es el país con el mayor, y solo entrevisté a 38 países, ¿no? Porque queremos saber hasta cuándo podemos decir las cosas, ¿no? Si ustedes ven, la cobertura geográfica nos dice, la encuesta está diseñada para dar resultados a los siguientes niveles de desagregación: nacional, urbano, rural, por entidad federativa y 4 regiones de la Ciudad de México. Si usted en otra entidad federativa quiere hacer cortes adentro, además del urbano y lo rural, no se va a poder. Entonces hay que leer esto para decir, ah, bueno, pues aquí ya de entrada me dijeron que yo no puedo hacer esto, ¿no? Entonces siempre hay que leer esto. Luego, la encuesta está dirigida a población de 18 años cumplidos o más. Entonces ahí nosotros sabemos que se está midiendo, todas las cosas que se están midiendo, las contestaron personas de 18 años cumplidos o más. O sea que no tenemos la percepción de violencia, por ejemplo, de los adolescentes o de los niños, ¿no? Entonces, que puede ser además muy importante. Pero entonces yo ya sé que solo tengo a mayores de edad. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener las unidades primarias de muestreo, ¿no? Que son como lo primero que voy a señalar y que normalmente son, si ustedes ven, es 80 viviendas habitadas o máximo de 160, que pueden ser una manzana, juntar a jefs, y luego ahí van, ¿no? Entonces, de ahí esto es la selección de la muestra, que vamos a volver después a esto y al tamaño de la muestra. Pero si ustedes ven, ahí está todo documentado. Esta ahorita no le dan caso porque les va a asustar y no les está. Si ustedes ven aquí, hay un factor de expansión que ya lo vamos a mencionar más después. El factor de expansión es lo que representa cada una de las personas dentro de la muestra sobre la población, ¿no? Porque cuando yo quiera hacer, quiera plantear lo que me está dando la encuesta, muchas veces hay encuestas que me permiten expandir los datos de la muestra y llegar a tener los datos de la población. Entonces, eso se hace con los ajustes, con el factor de expansión, que muchas veces también se entiende como el inverso de la probabilidad de ser seleccionado. Y acá también nosotros tenemos que revisar esto. Esto es muy importante en el INEGI. INEGI va a publicar unos tabulados siempre de todas las encuestas, y muchos tabulados van a venir con cosas amarillas y con cosas naranja. Cuando algo esté en cosa naranja es que ustedes no pueden hablar de esa categoría, porque hay muy pocos casos para el error estándar que tenemos. Entonces, para la variación que tenemos. Esto pasa cuando tenemos poblaciones muy heterogéneas, muy diferentes, o bien cuando tenemos muestras muy chiquititas. Entonces, si ustedes ven algún tabulado del INEGI con amarillo y con rojo, digan, ah, la encuesta no da para ese nivel de desagregación. Digamos, hay como una cosa general que nos dice INEGI hasta dónde podemos bajar, y hay otra cosa que nos dice ya después de hacer ciertas operaciones que ya depende también de cómo se comporta la población. Si hay como un delito que es muy poco común, es probable que casi todas las cosas estén en naranja, aún aunque estemos viendo tabulados, no sé, de toda la población. Entonces, si ustedes ven, y luego aquí está el anexo, que son algunos indicadores de cómo se seleccionan los estratos, qué es lo que define un urbano alto, rural, y ahí están a todos los lugares que fueron. Entonces, esta información siempre la va a dar INEGI. Poco a poco vamos a ir hablando un poquito más de todo lo de INEGI, pero bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda antes de cerrar. ¿Sí? Yo no, profesor. A ver,
Sí, primero levantó la mano Damaris y luego alguien por ahí. Yo tenía una duda, pero no respecto a la tarea, sino respecto al regreso a clases mixto. No sé si con usted va a haber ese regreso o va a ser todo en línea. Yo lo que estoy esperando para hacer la planeación más adecuada es que me digan cuál es el salón y sobre todo si me van a dar salón de cómputo, ¿no? Porque sí me muero de ganas porque tengamos un salón de cómputo. Pero como lo comenté en la primera sesión, siempre va a haber material asincrónico para los que no quieran asistir. Y lo que vamos a hacer es un sistema un poco flexible en lo que ustedes conocen sus horarios y las otras demandas para que ustedes se anoten a cuando quieran ir, ¿no? Cuidando los aforos. Entonces yo necesito primero que me digan cuáles son los salones que me van a dar y si me van a dar salón de cómputo para ir pensando cómo organizo eso. Pero la idea es que va a haber contenido asincrónico en NetPuzzle para los que no asistan presencialmente y para los que asistan presencialmente, pues nos vemos presencialmente, ¿no? Esa va a ser la idea. No voy a poder transmitir, digamos, la clase que dé presencial porque no tenemos todo el equipo y además no sé, pues, o sea, no sé si ustedes van a andar moviéndose, o sea, mejor tener como contenidos asincrónicos para los que no asistan para nada y entonces vamos a tener así como hacemos ahorita. Si asisten en Zoom se les pasa lista, ¿no? Entonces si asisten presencialmente se les pasa lista. Si no asistieron a esa sesión o a ese grupo de sesiones que hemos planeado para esa semana, van a ver unos contenidos en NetPuzzle que ustedes van a acreditar, ¿no? Van a tener más preguntas de lo normal que las que tienen las clases ahorita, que les pongo a veces solo 2 o 3 preguntas y si hay alguna duda para la siguiente, sino que van a tener como más de estas preguntas como que les fui haciendo ahorita de qué tipo de muestreo es y esto que acá, para que ustedes primero yo vaya viendo si funciona, ¿no? Sí. Y también para que ustedes tengan un poco de retroalimentación en este proceso sincrónico. Más claridad la voy a tener cuando tengamos ya la asignación de los salones y sobre todo si voy a poder hacer talleres presenciales y virtuales, ¿no? Porque sí creo que es importante que las personas que no tienen acceso a computadora, que sí puedan usar las computadoras de la facultad. Pero no sé si el equipo de cómputo está dentro de la infraestructura que después se va a ir habilitando. Entonces no tengo claro ahorita cuándo es que se van a habilitar. Yo espero tener esto más claro esta semana, porque incluso voy a ir a la facultad a revisar mi cubículo esta semana y voy a enterarme ahí un poquito más. Y espero tener más claridad, ¿no? Pero por el momento creo que tampoco tengo tanta información, pero como les digo, va a seguir siendo un sistema que yo espero que sea flexible y que sirva para todos. No sé, Damari, sí. Ok, sí, gracias. Okay, por ahí alguien más como que oí que iba a hacer una pregunta. ¿No? Pero no se preocupen, vamos a seguir trabajando todos juntos y mientras tenga información, platicamos y vamos a ir sobre la marcha. ¿Sí, Salma? Y bueno, o sea, solo me surge la pregunta porque es que en ninguna de mis otras clases han dicho nada. Entonces, o sea, como ya es oficial que vamos a volver o como, o bueno, si alguien sabe algo, si usted sabe, o sea, como qué está pasando. Yo les puedo comentar lo único que después de, como en finales de enero, cuando nos mandaron un correo preguntándonos cómo íbamos a dar las clases, yo contesté que en mis 3 materias iba a ser híbrido, justamente porque me muero por ganas de tener un espacio con salón de cómputo para los que no tienen acceso a computadora, porque las materias que doy necesitan eso. Y luego, pues el comunicado que salió la semana pasada, que dicen que las actividades se van a empezar a habilitar del 28 al 7 de marzo. Yo todavía voy a ir el jueves, voy a ir a revisar mi cubículo, revisar mi equipo, que no he visto en todo este tiempo. Y entonces, pues ahí me enteraré más en persona
como todo, y si quieren, pues el jueves les cuento. Pero eso es lo que yo sé y lo que sabemos, ¿no? Los profesores es que de que los que pedimos híbrido se nos tiene que asignar salón estos días, ¿no? Entonces, a espera de eso estamos. Entonces, Ok, pero a todos los profes nos preguntaron eso, entonces, de que todos los profes ya tomamos una decisión de decirle a la autoridad que vamos a dar las clases o en línea o híbrido, ya se hizo, ¿no? Y el mío es híbrido flexible, si quieren, ¿no? Híbrido con chance de que si alguien lo quiere virtual, sea virtual, ¿no? Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, por ahí entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Vamos a hablar ya de los cuestionarios, de las preguntas, de cómo se pregunta, de cuándo se pregunta, de qué tipo de pregunta hay, cuáles son las más, por qué hay que usar ciertos tipos de escala en algunas ocasiones y por qué hay que usar catálogos. Listo, pues nos vemos el jueves. Bye. Gracias. Gracias, maestra. Chao. Gracias. Gracias.